El título del mensaje de hoy se llama Fuerza Sobrenatural. Creo que a todos les interesa. A ver. Bien, vamos a leer Hechos, capítulo número 16, versos 25 al 26. Mientras usted lo va buscando para leerlo, felicito a todos por este tiempo de ayuno y oración esta mañana precioso, hermoso, de intercesión. Los músicos, felicito a los músicos por estar orando de una manera muy especial. A los hermanos, orar, ayunar, qué bueno, hermanos. Leemos la Biblia en Hechos 16, 25 al 26 y oramos luego. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oramos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias, primero por poder estar en tu casa, por poder aprender, por poder tener un hermoso clima de adoración, un tiempo precioso de testimonio, de agradecimiento. Gracias por todas las cosas bellas que nos haces ver, las victorias que nos concedes escuchar. Gracias, Padre, por tu palabra ahora que hablará al corazón de cada creyente, de cada niño, de cada joven, trayendo sobre ellos una fe sobrenatural y un poder magnífico que los preparará sin duda para ser victoriosos en esta difícil vida que nos toca vivir, Padre. Señor, destruye la obra del adversario, quita toda perturbación, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, toda fuerza que quiera quitarnos, robarnos la palabra del corazón, distraernos. En el nombre de Cristo, te pido que traigas sobre nosotros la libertad, Señor, y para tu gloria sea, y para beneficio de muchos más, en el nombre de Jesús, y los cristianos decimos, amén y amén. Gloria le damos a Dios. Bien, observe qué interesante escena, ¿no? La de discípulos de Cristo en grave tribulación, en prisión, con cadenas, incómodos, lastimados. Una situación realmente difícil para cualquiera, para cualquier ser humano. Esto un poco nos lleva a identificarnos en las diferentes circunstancias que nos encontramos en la vida ya siendo creyentes. No hace falta que pregunte cuántos tienen problemas porque es cierto que todos lo tienen o los tienen. Los tuvieron, los tienen y los tendrán o los tendremos. Eso es cierto. Todos pasamos por tiempos duros y difíciles y de injusticia. Todos pasamos por tiempos de injusticia. Pablo y Silas en este caso no estaban presos por culpa de ellos, sino estaban presos porque simplemente hacían lo que había que hacer. Tenían problemas porque hacían lo que corresponde. O sea, injustamente estaban padeciendo. Y esto duele más todavía. Porque a veces cuando padecemos por nuestra propia culpa, estamos más tranquilos. Pero como que nos sentimos muy mal cuando nos acusan de algo que no hicimos. Cuando nos echan la culpa por algo que no provocamos. Cuando nos hacen guerra por aquello que nosotros no iniciamos. O porque Dios lo dice, la culpa la tenemos nosotros. Y eso nos hace sentir un poco mal a veces. Sentimos la injusticia y como que nos queremos rebelar. La naturaleza humana rechaza la injusticia. La injusticia contra la propia naturaleza humana. Por supuesto, la naturaleza humana quiere el placer para sí mismo, o para sí misma, mejor dicho. Y no quiere el dolor, la aflicción. Y mucho más, el hombre natural, cuando se le quita el placer de simplemente estar bien, para colmo, lastimarlo, ofenderlo, o encadenarlo en este caso injustamente, molesta más todavía. Creo que en esto se pueden sentir identificados todos ustedes y entender muy bien
muy bien, en alguna medida por lo menos, lo que Pablo y Silas sentían en esa oportunidad, en un lugar feo, en una situación injusta e incómoda y de mucho dolor. Sin embargo, ellos tenían una actitud muy honorable y muy sabia, que quiero contrastar primeramente con lo que otros creyentes hicieron en otra oportunidad, en una situación no similar, pero bastante incómoda, que fue por la decisión de otro, pero en realidad por la voluntad de Dios, donde se produce un grito de desesperación y amargura. Quizá ustedes mismos, como yo mismo lo he hecho en alguna oportunidad, es sentirnos amargados, resentidos por la condición que nos toca vivir estando ya en Cristo, siendo creyentes, tratando de hacer la voluntad de Dios, pero debilitándonos quizá, alejándonos de la presencia de Dios, dejando de un lado, quería decir, la dependencia de Dios, o sea, dejando de depender de Dios para simplemente vivir apoyados en nuestra fuerza, vivir acostumbrados a vivir, vamos a la iglesia, estamos, charlamos, compartimos amistad, hacemos vida social. Creo que no es para nada malo eso, al contrario, es bueno tener vida social, los aliento a tener vida social, a hacer reuniones sanas entre cristianos, como les dije a los chicos anoche, de comer con alegría y sencillez de corazón, juntos, compartiendo el pan, y cuando digo pan entra todo allí lo que puede involucrar el pan, comer, cenar, disfrutar, compartir, pero hacerlo con alegría y sencillez de corazón, con humildad, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que compartimos la palabra, así como también las oraciones, la doctrina y muchas otras cosas como lo hacían los discípulos estando cada día en el templo. Cada día. Eso habla de una comunión constante y de una condición espiritual muy buena, porque ustedes podrían decir, bueno, pero son otros tiempos, ahora son otros, no podemos estar todos los días en la iglesia. Seguro, ¿por qué tenemos un tiempo para la televisión 2-3 horas por día? ¿Por qué tenemos tiempo para tantas cosas por día y no tenemos tiempo para estar en la casa de Dios? ¿No será una cuestión de cambio de valores o de una cuestión de cambio de prioridades más bien? Sí, bien es cierto que puede ser que a veces por cuestiones laborales, en algunos casos, pero en otros casos la verdad es simplemente porque no tenemos el hábito de hacerlo, ni tampoco tenemos mucho las ganas, porque decimos, ya fui el domingo de la Santa Cena, probablemente ya está bien, ahora aguanto bastante. Y ese aguanto bastante, que no lo decimos, pero lo llevamos a la práctica con nuestra conducta, donde está ausente la oración, ausente la lectura, ausente la comunión con los hermanos, ausente la conversación de los versos de la palabra. Está ausente, eso estamos en nuestros negocios, en nuestro lugar de trabajo, en la oficina, estamos en la empresa, en la calle, estamos ocupados, oramos, Señor, ayúdame, dame, Señor, tócame, ábreme, trae, y en el nombre de Jesús, ¿no? Y comenzamos a vivir una vida así, pero no tenemos un tiempo de dependencia de Dios, tenemos un tiempo, nuestro tiempo, hacemos nuestra vida, damos nuestros pasos y nos acostumbramos. Recibimos un mensaje, una palabra, un mensaje, está bien, linda. Y ni siquiera tomamos un tiempo para meditar en ello. Entonces, eso habla de una condición de debilidad. Y en esos momentos son momentos peligrosos donde nos puede acontecer algo. En medio del vivir cristiano, en medio del diario vivir, ¿no es cierto? Nos acontecen cosas buenas y malas. Algunas son accidentes, otras son dificultades. En Éxodo 15:22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur, o de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. O sea, salieron por la orden de Moisés y le empezaron a pasar mal. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas.
Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, fíjese esta pregunta, allí está sin muchas emociones, pero imagínese, póngale unas caritas allí, como se describe ahora en el mensaje de texto. ¿Vio que las caritas? Imagínese, ¿qué hemos de beber? Y póngale caritas ahí. ¿Qué caritas le pondría? Murmurando, cara de bronca, de rabia, de impotencia o no sé, todas las caras que usted quiera, imagínese, porque el rostro es el espejo del corazón también, ¿verdad? O sea, el rostro refleja muchas veces el corazón, hay que ser muy hábil para no reflejarlo, pero la verdad es que tarde o temprano se nos escapa en el rostro lo que hay dentro del corazón. Entonces, imagínese el pueblo murmurando contra Moisés. Era Dios que mandó a Moisés a que condujese el pueblo, ¿no es cierto?, hasta llevarlo a la tierra prometida, y Moisés tenía que cumplir su responsabilidad, y de repente la gente se comenzó a enojar contra Moisés, porque Moisés simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer. En vez de buscar una solución, lo único que hicieron es quejarse, amargarse. ¿Contra quién? Contra la iglesia, contra el pastor, contra las circunstancias, no dejando lugar siquiera a la reflexión. ¿Qué podemos hacer, muchachos? Estamos en una condición difícil. ¿Qué podemos aportar para buscar agua? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos buscar agua? Moisés, ¿en qué podemos ayudar para ayudar al pueblo? Moisés, decinos, yo sé que es difícil tu posición, pero ¿en qué podemos ayudar, Moisés? Para solucionar este problema, los chicos tienen sed, las abuelas están padeciendo la deshidratación, los abuelos se nos están deshidratando, Moisés. Yo sé que vos lo sabés, pero ¿qué podemos hacer, Moisés? Decirnos, vamos a hacer algo. Es diferente, ¿no? Sin embargo, lo que hicieron es quejarse. Pero esta condición, ¿por qué se manifiesta? Estas palabras, ¿por qué se manifiestan? Porque no hay fe, no hay confianza en Dios. Tampoco en Moisés la había, que era visible, y el Dios invisible, que en realidad no era tan invisible Dios, porque las plagas que manifestó, la columna de nube, la columna de fuego, el tema del Sinaí, y todo lo que vieron en el desierto, ¿no? Si bien acá, recuerden que salían del Mar Rojo recién, pero ya apenas cruzaron el Mar Rojo, después de ver las plagas, ¿no es cierto?, empezaron las quejas ya. Claro, tenían una mentalidad de esclavos, todavía digamos que eran creyentes bastante nuevos. Pero pregúntese, ¿usted es un creyente bastante nuevo? Algunos, ya tengo mis años, pastor, ya creyente viejo ya. Bien, entonces, ¿sería comprensible la murmuración, la queja, la amargura? ¿Sería justificable, digamos? Justificable nunca, pero comprensible sería, ya no. En un creyente nuevo, digamos como estos que salen del Mar Rojo, pero después de ver el Mar Rojo, después de ver semejante milagro, cosa nunca vista, Dios nos salvó, vamos Moisés, Dios está con nosotros, se dividió el mar. Y pasan 3 días y ya no se acordaron de la división del mar. ¿Será posible? Pero ¿no acabas de ver que Dios está con nosotros? ¿No acabas de ver que Dios nos salvó de la muerte de los egipcios y nos va a traer 3 días más adelante para matarnos a todos de sed? ¿No te das cuenta? ¿No tenés nada en la cabeza? ¿Qué le dirías vos, siendo Moisés, al pueblo que murmura? ¿Qué le dirías? ¿No tenés nada en la cabeza? ¿No acabas de ver lo que Dios hizo con nosotros, abriendo el Mar Rojo y que sepultó a todos los egipcios? ¿No dirías eso? ¿O qué le dirían, hermanito, quédate tranquilo? Ya Dios te va a ayudar. ¿Qué le dirías? Pensá que le dirías. Porque ustedes saben que el pueblo de Israel con estas actitudes lo cansaron a Dios. Lo cansaron a Dios, ¿verdad? ¿O no? Sí, lo cansaron a Dios. Dios mismo lo dice. En el verso 25, Moisés hizo lo que tenía que hacer. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora oiga, mire cómo se solucionó el problema. Moisés clamó,
Corten el árbol, tírenlo al agua. Ya está, ahí tenés agua dulce. ¿Querías agua? Toma. ¿Tanto lío por eso? Entonces, ¿qué es eso? Que Dios las cosas las soluciona así. Después de orar, después de orar, después de orar, muchas veces no recibimos porque no pedimos. Nos quejamos, nos enojamos, pateamos, que cómo puede ser, que el pastor, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia? Recién lo decía Melisita, lo decía, así se sentía. Porque ella todavía tiene 2 años y pico de creyente, que ya aprendió una lección, bien por eso. Y la contó a todos para que todos la aprendamos también. Pero lo que le pasa a ella nos pasa a todos. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos a echar la culpa a la iglesia, a los pastores, que dónde están, que cómo puede ser, que como esto, nos pasa a todos. Así que Melissa, no te sientas como la única, sino que todos son iguales. Mirá, lo tenés que al lado, los que tienen al lado son todos iguales. Porque el pueblo de Israel también es igual así. Pero ¿cuándo somos iguales a esos? Cuando no tenemos la fuerza sobrenatural de Dios, hermano. Cuando no andamos en el poder de Dios. Andamos en la religión, en la carne. Somos evangélicos, vamos a la iglesia. Bueno, tenemos amistad con uno, con otro. Hermano, ¿cómo andás? ¿Qué tal, hermano? Paz, Dios te bendiga. Que te vaya bien, lindo, todo bien. ¿Cómo andás? Bien, bien, hermano. Gracias a Dios, gloria a Dios. Amén. Todo bien. Pero somos religiosos así, vivimos así, evangélicamente hablando. Pero Dios los probó ahí para ver qué había en ellos. Y evidentemente les mostró, muchachos, sin oración no van a ningún lado. Y con una oración chiquita se soluciona todo muchas veces. Bien, ¿qué pasó después de esto? Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No solamente Dios respondió a la oración de Moisés endulzando las aguas de Mara, sino que los condujo un poco más a un oasis en medio del desierto, donde había agua, arrolete para hacer pileta, para bañarse, hasta para hacer surf había ahí. Miren ustedes la respuesta de Dios a la oración de un hombre consagrado, en contraste con la murmuración de un pueblo amargado. Vamos a ver otro caso lindo, interesante. Cuando hay problemas, pero apoyados en Dios, oramos con fe, como Moisés, porque Moisés sabía quién era Dios. Él había sido tratado 40 años en el desierto, hermanos. Había sido entrenado para depender de Dios. Había sido despojado de la soberbia del palacio de Faraón. Y había sido humillado por Dios hasta convertirse en un hombre de Dios teniendo un corazón de pastor. Por eso no es pastor cualquiera que quiere serlo. Y cualquiera que quiera hacerlo debe ser entrenado por Dios para hacerlo. Y debe tener talentos heredados, en este caso como Moisés. Moisés tenía la capacidad de ser líder y experiencia en el liderazgo de multitudes, de una nación, porque estaba a punto, si no pasaba lo que pasó, de ser faraón también. O sea, y si no era faraón, estaba ahí en el palacio muy, muy cerca de todas las cosas que tienen que ver con el ejército, con las necesidades del pueblo y con las mismas costumbres del palacio. Por lo tanto, era un hombre que tenía cualidades, tenía entrenamiento espiritual, tenía condiciones y un corazón de pastor para ser el pastor de Israel en aquella oportunidad. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 13, vamos a leer una porción muy linda. Y yo quiero que vean la oración de un hombre que confiaba en Dios. Qué diferente es a la amargura que procede de la murmuración, o a la murmuración que procede de la amargura. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, y vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están de Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor natural
¿no? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Una de las razones para ayunar, pedir auxilio, pedir ayuda, humillarse delante de Dios. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y escuchen, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué tremendo, ¿no? En ayuno, en oración, congregados, los abuelos, las mujeres, los niños, los ministros, clamando: socórrenos Dios, exponiendo la palabra con fe delante de Dios, con humildad, no con soberbia, no con amargura, no con resentimiento. Imagínense la oración de todo el pueblo: Señor, sálvanos, socórrenos, Señor, ayúdanos, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fuerza, tú venciste a los enemigos, Señor, tú nos diste esta tierra, tú lo prometiste, Padre, sálvanos ahora. Imagínense la gente, hasta los niños levantarían las manos, ellos no sabiendo cómo, pero ellos levantarían las manos también buscando a Dios. Imagínense esa situación. Tuvieron temor. Naturalmente el temor viene ante la amenaza, hermano. Eso es normal. Eso nos pasa a todos. Todos tememos cuando encontramos una mala noticia. Todos tememos cuando se nos viene el mundo encima. La primer emoción que sentimos es temor. Cuando llega una carta, cuando llega una noticia, cuando alguien nos dice algo, cuando leemos algo, cuando sale una nueva ley, cuando pasa algo que nos afecta. Más aún que no podemos controlar, que no podemos dominar la circunstancia que nos sobrepasa. Seguramente ustedes han experimentado circunstancias donde se sobrepasa tus fuerzas, donde se sobrepasa tu capacidad de resistir. A todos les ha pasado seguramente. Pero ¿qué hiciste cuando pasó eso? Si estabas fuerte espiritualmente, seguramente hiciste lo que hizo Josafat y su gente. Si no, probablemente la amargura, inspirada por el infierno también, y la naturaleza humana se hubiesen apoderado de tu mente, de tu corazón y de tus pensamientos. Pero en esa situación, en 2 Crónicas 20:14, todos reunidos en ayuno, niños, mujeres, los ministros, el rey, Josafat y los profetas. Y dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú,
rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Fíjese la declaración, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Como Dios sale por el profeta a hablarles en inmediata respuesta al clamor. Todavía había que solucionar el problema, pero ellos ya tenían una respuesta de parte de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. La batalla comienza ya en el momento en que el temor invade nuestro corazón. Pero la reacción correcta es tirarse a los pies de Dios, a llorar, a pedir auxilio. Y sin duda Dios no tardará en responderte, hermano. Como lo hizo con Josafat, lo hará contigo. Porque habrás tomado la actitud correcta y la condición de tu corazón será la correcta. Como Job, no se halló ni una palabra de maldición en su boca, porque no había pecado contra Jehová en su condición de miseria sorpresiva, hermano. Él estaba preparado. Necesitaba un trato de Dios, es cierto, pero estaba preparado para resistir la prueba, hermano, para resistir el día malo. ¿Qué hizo Josafat después de escuchar la palabra de Dios? Todavía no había solucionado el problema, pero ya habían escuchado a Dios. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se pararon delante de Jehová y adoraron a Jehová. Fíjese que ante la situación, la desesperación, no había gente que iba al baño, otro que tomaba una coca, otro que se comía un chori, ¿no es cierto? ¿Vieron eso en alguna iglesia por allí? Qué feo, ¿no? Mientras está hablando Dios a través de su palabra. No con el afán de reverenciar a un hombre, ni a mí, ni mucho menos, hermano, sino al Dios que está entre nosotros, hermano. Que sin duda Él se manifestó en esta mañana y lo seguirá haciendo. Él sale con una respuesta clarificadora y que pacifica el corazón de las personas ahí que se postraron y adoraron todas. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahí el coro, los que cantan, vamos a cantar a Dios, vamos a alabar a Dios. Y se pusieron a alabar a Dios ante la respuesta de Dios. Todavía no habían solucionado el problema, pero ya estaban cantando victoria. ¿Se da cuenta, hermano? Y ahora obedecieron a Dios. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de sus ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Miren los soldados, iban, vamos a cantar a Dios, vamos cantando, vamos a la batalla, vamos a alabar a Dios, y Dios está con nosotros, vamos a ganar esta batalla en el nombre de Cristo. Imagínense, y salían los soldados, mientras los ministros, la gente encargada del canto de la alabanza, estaban adorando a Dios. Y dice la Biblia en el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Por eso no había para que peleen ellos en este caso. Porque los hijos
de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Oiga, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre ellos cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Me hace recordar las 12 palmeras, a las palmeras y a las 70 palmeras y a las 12 fuentes de agua. Después de la prueba, después de que clamó Moisés, después de que clamaron el pueblo completo. Resulta que el problema se solucionó rápido y no solamente se solucionó, sino que fue para mejor y enriquecimiento del pueblo de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y los que conforme a su propósito son llamados caminan en su propósito, no en su o mi propósito. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. ¿Dónde fueron? Al shopping. A la casa de Jehová fueron. ¿A qué? A celebrar. Vamos a cantar. Vamos a alabar a Dios. Vamos a celebrar. Dios nos dio la victoria. Amén. Gloria a Dios. Cantaban ahí. Imagínense. Iban allí. Donde el pueblo se reunía a alabar, ahí iban ellos con trompetas, arpas, salterios, bueno, todos los instrumentos. ¿Y qué pasó? Y dice que el pavor, o sea, es más que temor, es terror de Dios, por decirlo así. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. O sea que los demás tuvieron quickie. Cuando oyeron solamente del poder, de la manifestación del poder de Dios, de la fuerza sobrenatural de Dios, hermano, operando a través del pueblo que hizo lo que tenía que hacer en el momento preciso. Oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios les dio paz de todas partes. O sea, tanto terror tenían los enemigos que no le buscaron más problemas, hermano. Aprendieron la lección, no te metas con los hebreos. No te metas con los hebreos. Seguramente habrá más de uno que en el día presente de hoy habrá aprendido, yo no sé porque ni se lo deseo, pero seguramente habrá muchos que dirán, no te metas con los cristianos, no maldigas a los siervos de Dios, no maldigas a un creyente verdadero porque no te la agarrás con él, sino te la agarrás con Dios. Eso lo deben saber, algunas personas habrán aprendido la lección como esto y no te va a molestar nunca más, te puedo asegurar, porque Dios le habrá dado una buena zamarreada. Eso pasa, hermano, pero eso pasa cuando usamos de la fuerza sobrenatural de Dios. Comprendemos que la batalla no es nuestra, sino que es de Dios. Comprendemos que la guerra, el problema, el conflicto en el cual estamos metidos no es apenas un conflicto entre dos personas que tienen mal humor, entre dos personas que son mal llevadas. No es un conflicto apenas así. No es un conflicto entre una persona que se hace la canchera y otra que no la soporta. No es un conflicto entre un rebelde y otro que lo quiere someter. No es un conflicto entre esposa y esposo. Es un conflicto espiritual, dice la Biblia. Por eso dijo Dios, no es tuya la guerra, sino es de Dios, le estaba diciendo al pueblo de Dios. Y en este caso decía, no van a pelear ustedes, va a pelear Dios totalmente. Habrá otros casos que tendrán que pelear ustedes, pero Dios estará igualmente con ustedes. Quizá usted está esperando, Dios va a tener que usar mi vida para pelear una batalla, y probablemente sí, pero Dios va a estar contigo para darte la victoria si tenés la actitud correcta de corazón.
si comprendes espiritualmente en qué condición te encontrás, si no vas a tomar malas decisiones, vas a correr del enemigo, vas a renegar de tu Dios, vas a renegar de tu congregación, vas a renegar de tus pastores, vas a hacer lo que bien te venga en la gana y vas a lograrlo, porque Dios te lo va a permitir, porque Dios permite todo, hermanos. Pero claro, el dolor viene después, necesariamente, para que aprendamos y nos humillemos y luego el perdón, la reconciliación, la lección, la fortaleza y el gozo vuelven otra vez. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Entiende por qué estamos hablando de fuerza sobrenatural, hermano? ¿Por qué este mensaje llega como título Fuerza Sobrenatural? Porque es la fuerza que tenés que tener. No es una opción, no es un arma en caso de necesidad. Es un estilo de vida. Digan conmigo, estilo de vida, vivir fortalecido en el poder de su fuerza. No es un recurso extraordinario. Es un estilo de vida. Estamos acostumbrados a fortalecernos en el Señor en tiempos de necesidad. La Biblia dice que nos fortalezcamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Punto. Que entendamos primero esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Seguimos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, conoce la armadura de Dios. Rapidito, usted la conoce ya, todas las cosas. Es un estilo de vida tener la armadura de Dios. No es algo que yo me pongo así, que me imagino que tengo y que no me hacen nada las balas y que le pongo el pecho a las balas, que soy yo, ¿cómo es? Iron Man. ¿No? Que tengo visión y control de todo, que no me hace nada mal, porque tengo la armadura de Dios. Y ahí está. Los demonios no pueden tocarme. Porque algunos creyentes piensan eso, porque lo has instruido con eso. Tenés que creerlo, tenés que decirlo. No, no tenés que decirlo ni creerlo. Tenés que tener un estilo de vida que es el que la Biblia enseña. Toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas. Las acechanzas no es algo que venga con aviso, hermano. No es algo que venga con antelación. Muchas veces viene de repente. Las acechanzas del diablo son de repente, como le pasó al rey Josafat. Por eso el rey Josafat estaba preparado. Él estaba temiendo a Dios, estaba sirviendo a Dios. Bueno, la armadura de Dios es un estilo de vida, no es un recurso de emergencia. No es un recurso de emergencia. Como diciendo, ahí viene el enemigo. Me pongo la armadura de Dios. No es eso, hermano. Mire, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en los aires hay miles de demonios y príncipes demoníacos que vienen a acecharnos, a herirnos, a hablarnos con tremendas palabras que a veces hacen temblar nuestro interior. Nos hacen entrar en temor, en pánico. Muchas veces Él quiere que descreamos, o a veces son sutiles, suaves y conmovedoras las palabras, de tal manera que nos convencen, nos seducen. Dos formas tiene el diablo, o amenaza o seduce. Algunos caen por la seducción, escuchan vocecitas y aparentes consejos y lindas voces. Ay, van como Caperucita Roja en el bosque, así van. No saben que está el lobo detrás del árbol. Y otros casos son el caso donde amenaza el enemigo de forma directa, frontal. Desde esas dos formas debemos estar preparados para que podamos soportar en el día malo. Dice la Biblia luego en el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme, como terminó Josafat, firme, gozoso, lleno de gozo y de victoria, como experimentó Josafat, hermano. Porque sabía que la guerra era de Dios, era contra alguien que no podíamos vencer, hermano. No piense que usted humanamente puede vencer los demonios. No se crea usted que, bueno, porque ese hombre tiene el poder y usted ahora empieza a tirar rayos y los demonios se van. O aprieta un botón así, tiene un campo de fuerza, no me hacen nada los demonios. Esas son tonterías, hermano, que a veces fantaseamos en nuestra mente, o son fruto de teorías de algunos con una teología totalmente infantil o infantilista, hermano.
Yo se lo hago cómico para que usted entienda un poco a veces cómo reaccionamos las personas, ¿no? Bueno, el estilo de vida es este: ceñidos vuestros lomos con la verdad, hablando verdad, vestidos con la coraza de justicia, andando rectamente, hermanos, sin una doble vida. No podemos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, predicando el Evangelio. Sobre todo tomar el escudo de la fe, la confianza en Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué más? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El poder del Espíritu y la palabra de Dios. Bien. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo. Ahí está, hermano. Esto es lo que usted tiene que entender. ¿Quiere victoria? Oremos juntos. ¿Quiere la victoria de Josafat? ¿Quiere que Dios pelee por usted? ¿Quiere tener la victoria? Clame a Dios. Crea esa palabra, hermano. Métase de cabeza a clamar a Dios: Señor, sálvame. Ahora entiendo, no había recibido victoria porque no clamé, no oré, no pedí, no vine a orar, no vine al ayuno. Vengo como el cristianito, un cristianito de película, así a la reunión. Hermano, hay que venir a orar a la casa de Dios. Pero esto no es porque yo se lo digo: el pastor me vio que yo entraba tarde. No se fije en lo que ve el pastor, hermano. No crea que yo le estoy vigilando. Es Dios el que le está vigilando en tal caso, no yo. Yo le veo y me doy cuenta, Dios me lo muestra. ¿Para qué? Para que sepa que usted no está orando, para que yo ore por usted. Pero, hermano, yo no es para controlarle, para bajarle los puntos, el puntaje. Es para que usted entienda que usted tiene que pelear sus batallas, no yo. Yo le voy a enseñar a pelear sus batallas. Yo voy a ser como quizá lo hizo el profeta. Ese profeta que Dios mandó. Ese profeta no salió a pelear la batalla. ¿Quién salió a pelear la batalla? Josafat, salieron los ministros de alabanza y la gente armada. Eso, y el profeta es profeta. Pero no salió el profeta: bueno, yo voy a pelear por ustedes, quédense en casa porque no es la guerra de ustedes sino de Dios, y en definitiva no habrá para que peleen ustedes en esta vuelta, así que bueno, quédense en casa, vean tele, vean el partido, cómense una pizza y a dormir, yo me quedo ayunando y orando. ¿Así dijo el profeta? Y a veces pensamos que es así, hermano. No, bueno, es el pastor, es el que tiene que orar por nosotros, el que tiene que ayunar. No, hermano. Lo que va a hacer el ministro de Dios es enseñarte a pelear tus batallas, es enseñarte que en la oración está la victoria, que sobre las rodillas está la victoria. Y quizás estás pasando por un tiempo como las aguas de Mara. Hoy decirle a Dios: me salgo de Mara y me voy con Josafat. Si es así, hermano, sálgase de Mara y váyase con Josafat. Diga conmigo: Señor mi Dios, ayúdame a buscarte en oración con todo mi corazón, a creer que en las rodillas está la victoria para mis propias batallas. Ayúdame, Señor, a ver la victoria a través de tu palabra que venga a mi vida. Háblame, Señor, de mis luchas, de mis combates. Te prometo confiar, buscarte y vivir conforme a tu palabra, para que cuando acabe todo esté firme y pueda glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Alabe a Dios, iglesia. Alabe la iglesia. Alabe a Dios. De Dios es la victoria.